Caracoles y geranios, arbustos, árboles, plantas, aire libre nos reciben a la entrada de esta casa entablada de Lurindo, donde hace varios años reside un poeta de gran importancia. Y yo los invito a ustedes en este programa de Entre Libros a sentarse un momento y a disfrutar de la conversación que vamos a tener a continuación, porque como ha sucedido en pocas ocasiones, tenemos el raro privilegio de conversar durante la hora entera con un poeta, y no solamente un poeta cualquiera, no estamos hablando de cualquier poeta, estamos hablando de un poeta que constituye una de las voces más originales de nuestro país, y no solamente eso, ¿no? Sino que es un poeta que hace muy poco ha hecho noticia, entre otras cosas, porque ha cumplido 100 años de edad, 100 años escribiendo poesía en este mismo sitio, 100 años transmitiendo su visión del mundo, 100 años creando belleza, 100 años haciendo una poesía que uno podría decir es humanista y que tiene por supuesto un enorme grado de amor a la vida, ¿no? Estamos, por supuesto, en la casa del poeta Leoncio Bueno y vamos a conversar en la siguiente hora con él, así que los acompaño a ustedes a seguirnos, a escuchar este programa que estamos grabando con todo el cariño del mundo para ustedes. Como saben, todos los sábados a las 8 de la noche estamos aquí en Entre Libros. Leoncio, es un enorme, enorme placer de verdad para nosotros que esté usted aquí en el programa. Muchas gracias por seguirnos en su casa. Y para mí mucho más, pues ya que acabas de decir eso del enorme, ¿no? Cariño y esto, yo estoy de acuerdo, exactamente, ese es mi prédica, porque tú sabes que en este mundo y en esta vida que es corta porque está entre dos eternidades, ¿no? Y es por eso solamente la vida un instante. Es lo que dicen, por supuesto, ¿no? Es una manera muy poética de hablar acerca de la vida, tal cual lo ha mencionado usted, un instante entre dos eternidades. Vayamos a una eternidad anterior. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted? ¿Algún recuerdo de pequeño? ¿Tiene seguramente alguna imagen que conserva todavía en su memoria? Me gustaría que la compartiera con nuestros amigos de Entre Libros. Encantado de la vida. Bueno, mi madre, ¿no? Era muy cinemera. Era lavandera y cocinera con lo que se ganaba la vida. Y ella salió de los montes, igual que yo, de la Casa Blanca, que pertenecía a la Constancia, y como se peleó con todo el mundo, especialmente con el que fue mi padre, nunca lo volvimos a ver, mi mamá se fue a Trujillo. A ver, le gustaba mucho el cine y todas las noches iba al cine y me llevaba. ¿Qué películas veían? Las películas antiguas, pues, por ejemplo, de Charles Chaplin, Qué bonito. ¿no? Y veíamos a Rodolfo Valentino, el hijo del Sheik, ¿no? Con Vilma Banqui, Claro. con esos grandes de la época. Y le decían a mi mamá, pero no la lleva ese chico, está chiquito. No, le decía, ya tiene 5 años. Yo me recuerdo eso, 5 años. Era el año 1925, el año del gran aluvión, que llovía una barbaridad. Yo no sabía qué era el fenómeno del niño, eso lo vine a saber acá ya cuando estaba en Lima, cuando ocurrió por primera vez el fenómeno del niño y hablaban de los aluviones. Claro. Y se acordaron del aluvión del año 1925. Entonces mi mamá se defendió de esa forma. Este muchacho ya tiene 5 años y ya las sabe todas. Así que puede ver el cine, cómo se chupetean, se abrazan y todo. Y entonces yo veía eso, ¿no? Que después que se chupeteaban, se abrazaba la pareja de la joven y la joven aparecía que salía embarazada, que iba a tener un hijo. Y yo creía que era cuestión no de los chupetes. Ay, yo decía, qué rico, ¿no? Así había sido la cosa. Mamá le decía, mamá, o sea que usted se chupeteaba de lo lindo con mi mamá. Y gracias a eso nací yo. De eso es lo que yo me acuerdo. Entonces Él era cinemero hasta los huesos, hasta los huesos era cinemero. uno podría decir entonces que es aquí en este temprano episodio que aparece uno de las constantes en la vida de Leoncio Bueno, que es el amor por el cine y el amor por las mujeres, uno podría decir Sí, también. también mi gran amor y veneración, ¿no? Porque más que amor, pues no, y más que veneración es idolatría. Idolatría, es Sí, una categoría idolatría, superior, sí, diría sí. usted. Claro, porque yo leí mucho a los griegos, ¿no? Esquilo, Sófocles, Eurípides, Homero, y a los famosos Sócrates, ¿no? Aristóteles.
Y todos ellos hablaban, pues, ¿no? De que la belleza, las diosas, las musas, y todo siempre lo bello, lo hermoso, estaba representado por una mujer. Claro. El amor, una mujer. La literatura, una mujer. La poesía, una mujer. Y todos eran las diosas. Y los grandes cantantes de la Ilíada, de las grandes batallas de la época de Troya, decían, en primer lugar, ¿no? Homero invocaba, de Aquiles de Peleo, canta, diosa. Es ¿no? hermoso el comienzo. Es una adoración, ¿no? Pero ellas no saben corresponder, ¿eh? Eso es lo malo. Las experiencias románticas en su vida. Nos dice que somos machistas, cuando machistas son los curas. Ellos ¿Cómo así? ¿Cómo trajeron así? el machismo acá al Perú, América. Aquí en América no existía machismo. Aquí en América existía la veneración por la tierra, las plantas, las lagunas, los cerros. Era una civilización, tanto los mayas como los incas acá, una veneración a la madre tierra, al agua, a la feminidad, pues, a la luna, al sol. Aquí no se conocía el machismo lo han traído los curas con Valverde y con Francisco Pizarro, que clamó, ¿no? Cuando Atahualpa recibió la Biblia y se lo puso al oído, no le decía nada, pues lo tiró al suelo, ¿no? Y Valverde dijo, ¡ay! Venganza, cristiano, los evangelios en tierra, salid a ellos que yo os absuelvo. O sea, maten todo lo que quieran que yo los voy a mandar al cielo. Eso es lo que nos ha traído. Uno de los grandes desencuentros, efectivamente, en la historia, en la larga, sufrida historia de nuestro país, ¿no? Y ya que lo menciona usted, resulta curioso notar que este programa está saliendo al aire un día antes de las elecciones para el Congreso, ¿no? Sin entrar a hablar de casos específicos, puesto que hay una ley que nos pide que mantengamos reserva. Pero me gustaría saber cuál es su visión del país en estos momentos y cómo ha cambiado su visión del país a lo largo del tiempo, puesto que usted ha estado siempre relacionado con los movimientos sindicales, ha estado siempre del lado del pueblo y movimientos sociales. Sociales en general. Mire usted, nosotros fundamos porque Leguía acabó con el movimiento sindical, ¿no? Yo llegué acá el año 39, no había sindicatos, no había confederaciones, no había federaciones. Entonces nosotros fundamos la Unión Sindical de Trabajadores de Lima, USTEL. Hicimos la primera huelga general después de mucho tiempo, del año 19 en que se conquistó las 8 horas, el año 1944, que fue el año de mi primera prisión. ¿Cuántas veces ha estado en prisión, Leoncio? Bueno, el año 44 estuve unos meses en prisión junto con los dirigentes, porque yo era, ¿no?, el secretario general del segundo comité de huelga y era de la Federación Textil. Estuve preso. Y después nosotros sacamos un periódico que se llamaba Revolución. Nosotros pertenecíamos a la Cuarta Internacional, inscritos como el Partido Obrero Revolucionario, sección peruana de la Cuarta Internacional. Entonces nosotros sacamos un periódico que se llamaba Revolución, y como yo era el periodista, porque había estado pues, de periodista en La Hora del Hombre y en periódico del Partido Comunista que se llamaba Democracia y Trabajo, y yo escribía poemas y tenía la palabra y tenía esto, y había venido de Casa Grande, donde habíamos sacado el periódico Senda y distribuíamos el periodiquito Chan Chan, ¿no? La época de Víctor Raúl, el compañero Aya, que se puso como se ha puesto la Keiko ahora, ¿no? Con sangre en los ojos, comenzando a decir que le habían hecho, que le habían robado las elecciones. Mentira, no le robaron nada ahí en la torre. Igual que a la Keiko no le han robado nada, sino que perdió, pues, pero no supo asimilar, ¿no?, la pérdida. Y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Primero, porque Fujimori fue puesto por Alan García. Alan García hizo todo lo posible para que no salga Vargas Llosa, que lo iba a meter preso, pues. Entonces ahora estamos sufriendo lo de Fujimori, que se convirtió en un segundo Leguía, ¿no?
Un poquito más y ya tenía los 11 años, ¿no? Llegó a tener 10 años y medio. ¿Y tiene usted la impresión de esto, que de lo que hablan pues todos los historiadores, de que la historia es cíclica y que hay Está ciclos que se van repitiendo? Claro, claro. Es decir, mire usted, si usted da un miraje a cómo se formó el hombre, va a ver que igualitos estamos hasta ahora, que venimos luchando por ser civilizados, ¿no? Hace miles de años, desde los griegos, ¿no? Los griegos, los indios, de paso no estoy hablando acá del Perú porque acá no hay indios, los indios son de la India, acá hay paisanos, ¿no? Pero en la India hay una civilización muy antigua, ¿no? Que siempre dicen cosas, que siempre, por ejemplo, Heráclito de Éfeso decía, escuchen, escuchen, Heráclito de Éfeso, él decía, nada permanece, todo deviene, nunca nos bañamos en el mismo río. ¿Mm? Cuando el hijo crece, el padre declina, y en la guerra de los sexos triunfa la vagina, se vuelve dueña la femina. Qué hermoso. ¿No? Eso decía Heráclito de Éfeso, ¿cuántos años? 400 años antes de Cristo, y seguimos con la joda, igualito, peores que nunca. Otra cosa que dijo, por ejemplo, no el poeta Horacio Quinto Flaco, dijo, vivere parvo, ¿Qué significa? vivir con poco. Y nunca se ha visto una especie sobre la tierra más hambrienta, tragona, que la especie humana, que se come a todo el mundo. Se come las aves del aire, los peces del mar y los animales de la tierra. Y si puede, se come a sí mismo también cuando tiene mucho hambre. El ser humano. Es interesante. Entonces, ¿qué aprendemos? No aprendemos nada. Los griegos han dicho hace tiempo cosas y ya debíamos estar pues civilizados después de miles de años. No, quemamos la biblioteca de Alejandría, porque los curas dijeron, no, ahí vienen muchas mentiras, que la tierra es redonda, que la tierra no es en torno del sol camina y no al revés, que por aquí, que por allá. Entonces quemaron la biblioteca de Alejandría. Es interesante, pensaba yo hace un momento, porque sin duda una persona que ha estado atenta a los movimientos del país a lo largo de tanto tiempo debe haber visto también la forma como la sociedad ha cambiado en el sentido de que hay un mayor grado de consumismo, ya que usted estaba mencionando el tema. Mucho consumismo, mucho exceso de consumismo. Los excesos nos matan. Mira tú lo que decía Hipócrates, un griego, ¿no? Más o menos unos 500, 600 años antes de Cristo. Decía, el mejor consejo para nosotros los seres humanos que somos tan hambrientos es sentarse a la mesa con hambre y levantarse con hambre. Porque la medicina tiene que ser la comida y la comida tiene que ser medicina, Paloma. Eso decía Hipócrates. Y tal precepto lo ha seguido usted, tengo entendido, es la razón. Por lo menos sí lo he seguido, pero no porque quería, no porque yo estaba listo para ser un dragón de primera. Pero no tengo mandíbulas, yo nací mal con las mandíbulas. Oh, no lo sabía eso, ¿cómo no así? puedo comer carne. Ajá. Sí, pero no crean que yo como de todo. Estamos en la gratísima compañía del poeta Leoncio Bueno, quien hace poco ha cumplido 100 años y dentro de su vasta obra ha escrito tantos poemas que esperamos poder regalarnos alguno, podamos escuchar alguno de su propia voz. Claro. Vamos a escuchar ahora en Entre Pero no Libros. te he respondido tu respuesta, tu pregunta quiero decir. La pregunta acerca de cómo veía el Perú. Claro. ¿Le parece Yo he si escrito un poema que se llama Perú, esta es tu hora. ¿No? Ahí lo digo yo todo. ¿Le parece si lo, Y mi hija les puede dar una copia cuando le pidan. Sería encantador Porque yo lo he descubierto hacía muchos años que lo había publicado y viene una periodista y me habla, ¿cuál es el poema que más le gusta a usted? Y el mejor que cree usted que ha escrito. Entonces yo dije, yo me acuerdo de mi abuelo, pues la agonía de un labrador, donde hago un canto a mi abuelo, ¿no? Y ella me dice, ¿y Perú esta es tu hora? Y yo me había olvidado.
Tantos y tantos Ahora poemas. yo le dije, pero eso no es publicado en ninguna parte, ¿cómo así lo has encontrado? Porque eso debe haberlo escrito en uno de los cuadernos de poesía que publicaba, no cuando el grupo Primero de Mayo. Sí, me dice exactamente, el cuaderno se llama Perú, esta es tu hora, y hay un poema que dice Perú, esta es tu hora, y habla de los Andes tiemblan, que por acá, que los cóndores, no sé cuánto, su mano. Le pediremos entonces una copia Tiene a que, la hija de Leoncio que está sí, aquí. sí, 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 Que en este lugar además se respira porque no poesía, tengo hay una gran ningún placidez en libro, este pues. ambiente. No tenía ningún libro y yo lo había olvidado. Entonces ahí yo no le digo, mira hija, justo estamos viviendo una época como cuando escribí ese poema que mataron a Javier Herope, que todo el mundo quería ser guerrillero en el Perú, Claro. ¿no? Porque habían triunfado en Cuba y fue fácil el triunfo allá porque ayudó a los Estados Unidos, acá no nos iba a ayudar nadie. Estamos en la grata compañía, decía yo, del poeta Leoncio Bueno, y vamos a escuchar un audio que tenemos preparado para ustedes, porque hay mucha gente que por supuesto ha conocido, conoce a Leoncio y que sabe de su calidad humana. Estamos ante un poeta que sonríe y ríe mucho, y yo diré que eso es un gran placer, conversar con una persona como Leoncio. Vamos a escuchar ahora al poeta Feliciano Mejía, quien precisamente nos habla de cómo conoció a Leoncio Bueno. Me llamo Feliciano Mejía y es un honor para mí el poder dirigirme a los radio oyentes en homenaje al gran poeta Leoncio Bueno. A él lo conocí en 1971, ya hace 39 años de eso más o menos. Él trabajaba en su taller Túngar de Breña. La primera vez que lo vi estaba con su gorrita de guerrillero, luchando contra unas baterías, y en la noche pasé por su callejón party. El callejón party era el callejón donde tenía sus alojamientos y donde se reunía toda la intelectualidad y todo artista que se creyera bueno. Y ahí llegábamos y todos éramos hermanados por Leoncio. Y yo comencé a frecuentarlo porque él era muy caluroso y daba confianza y nos trataba con el lenguaje propio de un hombre de la calle, un hombre común y corriente. En esa época él parece que escribía poco. Nosotros éramos del movimiento Hora Cero. Yo pertenecía al movimiento Hora Cero. Él con el tiempo, Leoncio, reconoció que el movimiento, con la humildad que caracteriza a un hombre grande, reconoció que el movimiento Hora Cero le había contribuido en agilizar su lenguaje, en agilizar su forma de expresarse y que se sentía muy reconocido de Hora Cero. Leoncio Bueno me enseñó a mí a ser humilde con las masas, a respetarlas, a ser puntual con nuestro trabajo y a cuidar mucho el lenguaje, que no sea muy alturado, que sea hermético y que tampoco sea muy bajo ni procaz. Y también a ser amigo, amigo del amigo. Leoncio Bueno perdurará en la poesía nacional porque su obra vale. No necesita autorización de nadie para tener vigencia. Su poesía tiene vigencia porque habla al pueblo desde el pueblo mismo y con sus mismas preocupaciones. Habla desde el mundo de los huacatay, de los de abajo, aquellos de la guerra invisible, silenciosa, aquellos que hemos rodeado Lima, yo por Ciudad de Dios, él por Comas y así por el estilo. Hemos vivido muchos años para ir rodeando Lima y arrinconando a la burguesía. Y esa poesía de Leoncio refleja ese proceso. Por eso es importantísimo. Quiero darle unos versos a Leoncio por su cumpleaños de este libro que se llama Marirís, que publiqué hace 2 años. Primera, Incio y Pasacalle. Afina el filo del frío con tus dedos de obsidiana. Los lamentos se pierden en la oscuridad y arde el cielo, esponja de gasolina o melocotón de alegría. Jala el hilo del amor, jala el hilo del aire, de la muerte su carnaza, jala el ronquido de los cerdos y escúpelo. Hoy he venido, sombra, al borde de ti, hermano de oro. He venido, gesto de maíz,
para preguntarte por el color de tu nombre y encontrar contigo el sendero que conduce al hogar del demonio de la vida, que al fin de pie lucha contra este Dios portador de la peste. El sapo, el jaguar y la serpiente se carcajean a nuestro lado como guardianes y hermanos. Salud y mucha vida, mi querido Leoncio Bueno. Hemos escuchado entonces a Feliciano Mejía, quien corresponde nuevamente al patrón de todas las personas que nos hemos encontrado en nuestro camino preparándonos para esta conversación, pues todas ellas, cada vez que hablan de Leoncio Bueno, una sonrisa aparece en su rostro y uno lo puede adivinar en el tono de voz de Feliciano, y en general es un personaje, un poeta muy querido, ¿no? No solamente poeta, sino artista, y como lo decíamos al inicio del programa, muchas ocupaciones, entre ellas, por ejemplo, actor de cine, que ya hablaremos un poquito en esta entrevista con Leoncio acerca de esa faceta suya, pero antes de eso me gustaría saber, aprovechando la intervención de Feliciano, ¿qué cosas suele aconsejarle usted a los jóvenes? Porque me imagino que muchos jóvenes deben haber aparecido por acá pidiendo consejos acerca de la poesía, acerca de el usa, musa de la poesía, acerca de cómo crear un poema, acerca de qué es la poesía. ¿Qué cosas suele decirle usted a los jóvenes que le consultan acerca de esto, Leoncio? Yo le digo que tengan mucha fe en sus sueños, en sus fantasías y en su deseo de expresarse por medio de la palabra, porque la palabra es lo único que nos diferencia de los animales, porque nosotros seríamos, si no tuviéramos la palabra, nosotros seríamos peor que los animales, porque lo somos, ¿no? Pero la palabra no, es una oportunidad para librarnos de esa bestialidad que llevamos todos y que cada día lo aumentamos más porque tenemos armas. Los animales son, dice, feroces, malditos, carnívoros, porque tienen solamente sus dientes. Pero nosotros tenemos armas, tenemos hasta bombas nucleares para poder destruir el universo. ¿Y cómo nos vamos a venerar, pues, no? ¿Cómo vamos a celebrarnos? ¿Cómo vamos a dar ejemplo de que somos emprendedores, de que somos triunfadores, de que somos la maravilla del mundo? Todo lo contrario, somos el azote del mundo, de la tierra, de todas las especies. Entonces, ¿qué nos libra, por Dios? ¿Qué nos libra para diferenciarnos? Es la palabra. Y la palabra inspirada es la mejor de las palabras, porque la palabra inspirada engendra el canto, y el canto engendra la belleza, el baile, el tono, la felicidad, el amor. Qué bonito. Ahora me imagino que mucha gente dirá a continuación, ya, pero ¿y cómo hago para inspirarme? ¿Cómo hago para que aparezca la inspiración ante mí? ¿Cómo podría ser yo para crear poemas tan bellos como los que ha creado usted a lo largo de su carrera? ¿Qué les diría? Bueno, yo le diría de que uno no puede llegar a escribir y a crear lo imposible. A mí me pasa muchas veces que mi hija, por ejemplo, está escarbando en los papeles por aquí, por allá, que están, ¿no? Rodando, y me dice, le voy a leer esto, papá. Y me lee, y yo me quedo admirado y digo, pues yo he escrito eso. Oye, qué bueno está, qué bacán. Si fuera de algún amigo, lo felicitaría, lo abrazaría, lo levantaría en mis brazos. Yo he escrito eso, mira, tú en qué tiempo, ahora que me acuerdo. Bueno, hago la historia y digo, está lo cual oportunidad, porque eso tiene la inspiración. Pues. La inspiración es real. La inspiración te produce el momento en que tú, no digo recuerdas, sino que memorizas, porque tienes grabado en la mente, tienes grabada la palabra. Ajá. Revive uno de alguna manera. Claro, la palabra viene sola, ¿no? Como decían los verdaderos poetas, ¿no? ¿No? Decían, la poesía es sueño, el sueño eres tú. ¿Quién era el tú? Podía ser alguien puramente una, no, metáfora, una figura,
hasta el punto que se podía llamar cazador de figuras, como decía el poeta del Perú, ¿no? Que en estos momentos no recuerdo bien. Cazador de figuras. Cazador de figuras, decía, ¿no? ¿Qué pasa en la voz que están tocando la puerta? Vayan a ver. Estamos grabando este programa mientras tocan a la puerta de la casa de Leoncio y por supuesto alguien irá a ver, ¿no? Podemos aprovechar quizás para hacer una pausa, porque tenemos que irnos a una pequeña pausa para reacomodar fuerzas y para que ustedes desde sus casas pues se acomoden y continúen. Y continúen escuchando este programa. Claro. Nos vamos a una pausa y regresamos con Leoncio Bueno, el gran poeta Leoncio Bueno, el poeta del pueblo Leoncio Bueno, el poeta anarcosindicalista Leoncio Bueno. Está aquí con nosotros y es un gran gusto compartir con él un poquito de su vida a través de las ondas radiales que llegan a los oídos de todos ustedes en estos momentos a través de Nacional. Esto es Entre Libros. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias. Un loco soñador nomás. Esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día y como lo saben ustedes, si es que nos acompañan desde el bloque anterior, estamos grabando con todo cariño este programa para ustedes que nos están escuchando sábado en la noche, aquí jueves en la tarde, desde la casa entablada de Lurín, con este aire maravilloso que nos recibe y en este ambiente distendido, conversando con el poeta peruano Leoncio Bueno, quien ha cumplido hace poco 100 años y hace una excusa hermosa para hablar un poco acerca de su vida y de su obra. Yo me voy a permitir comenzar este segundo bloque del programa leyendo una parte de un poema escrito por el autor que yo tengo aquí al costado. Vamos a ver si a él le place cómo lo hago, pero he encontrado estos versos tan bonitos y espero que ustedes los encuentren igualmente bellos, ¿no? Hay un poema suyo que termina diciendo estas palabras. ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Para ponerle cuernos a la muerte? ¿Para tirarme al tiempo o para que él no me tire fácilmente? Escribo porque quiero mi parte de luz o de katana, escribo para hacerme un túnel. Solo escribiendo puedo joder, darle de piñas a la moña, ponerle un cohete al orden mono, por eso escribo para no morir, sin antes haber puesto mis huesos en el fuego. ¿Cómo se siente usted escuchando sus propios versos? Cuando lo dice otra persona y lo lee con tanto entusiasmo y cariño, le veo que le pone lo más importante, ¿no? Que le pone el entusiasmo, ¿no? Y el entusiasmo levanta montañas, pues, ¿no? Hay nada que hacer. Estoy de acuerdo con eso. Diría incluso que los poetas necesitan una gran dosis de entusiasmo. Necesitan una gran dosis también de comprensión, claro, ¿no? De aporte, ¿no? Personal en la lectura, por ejemplo, ¿no? Que le ponen el alma, sacan algo de sí, de lo más profundo, de su sinceridad, de su nobleza, y le adhieren a la lectura. Y eso es lo que lo hace hermoso para el mismo autor. Pues. Oh, claro. Y yendo a la poesía, yo me atrevería a decir, me gustaría saber qué piensa acerca de esto, que los grandes poetas
pueden, por supuesto, tener mucho conocimiento técnico acerca de cómo se construye un poema, pero pienso que los grandes artistas son sobre todo personas que han tenido grandes corazones. Exacto. ¿Lo ve igual? Exacto, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Que en este caso de la creación, ¿no? La creación poética, que es algo que está por encima de lo humano, ¿no? O es lo más bello y hermoso del ser humano, ¿no? Es un milagro, se logra un milagro, y es el milagro de la palabra, pues, porque la palabra es divina, ¿no? Y hay que saberla manejar, porque hay un hermoso cuento sobre el instrumento que usa el ser humano para la palabra, y es la lengua. Ajá. Debes de saber ese famoso cuento romano que le dijeron al cocinero: tienes que preparar lo mejor, porque van a venir mis amigos. Y preparó lengua. A ver, ¿qué tal? Prueben. Efectivamente, muy rico lo habían preparado, ¿no? Bueno, pero mañana van a venir unos pendejos y quiero que prepares algo, pero que sea malo, peor, que vomiten, que se fueran. Entonces les preparó lengua. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Esta es una lección. Claro, pero mira, ve, todo depende de la dependedura, como presentes la cosa. Puede ser muy bella como puede ser muy mala. La misma cosa, la lengua, que es el instrumento con que se hace uso de la palabra. Claro. Imagínate, lo más grande que hay es la palabra, ¿no? Y él usa la lengua para demostrar que puede ser muy mala, pésima, maldita, como puede ser dulce, bendita, milagrosa, hermosa, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Usted tiene una educación no convencional, en el sentido de que, hasta donde tengo entendido, usted fue hasta el 3er grado de primaria asistiendo al colegio. Pero no lo puedo probar porque lo hice con mi nombre antiguo, que era Bulmaro Barrantes. Claro, usted se Y enteró... dejé de ser Bulmaro Barrantes cuando tuve que venir a Lima, ¿no? Y fui a ver mi documento, o sea, mi partida de bautismo, y por ningún sitio había ahí de Bulmaro Barrantes, no existía. Existía Leoncio Bueno. Y de ese momento yo canté y dije: qué bacán, ya no soy Bulmaro, nadie entiende quién es Bulmaro, nunca se ha oído ese nombre maldito, soy Leoncio. Todo el mundo lo entiende. Y hasta ahora, recién ahora ya me estoy cansando, ya que me hacen tanto homenaje, llamadas y que esto, que por aquí. Ya me estoy cansando un poco de ser Leoncio Bueno. Quisiera volver a ser Bulmaro Barrantes, un campesino tranquilo que nadie lo conocía, solamente los animales, ¿no? Porque yo cuidaba los animales de la huerta. Yo estaba entendido, ¿no? Desde los 8 años, 9 años tenía que segar pasto para los cuyes, segar pasto para las bestias, cargarles agua, llevarlas a tomar agua a la sequía, en fin, y todo me entendía de los animales. Los animales eran mis amigos y yo no me daba cuenta, solamente me di cuenta cuando Corcuera me dijo: oye, eso de los animales que son tus compañeros, tus amigos, de razón has escrito el rebuzno propio. Rebuzno propio es el nombre de uno de los poemas quizás más famosos y de un libro también. Poema. Es verdad. Primero de un poema que me dejaron pues, muy sorprendido, ¿no? Yo saqué el primer libro de poemas que se llamó el año 1964, no, 66, Ajá. Se llamó Al pie del yunque. Y entonces algunos amigos me decían: bueno, hay un 20% de poesía. Y ellos creían que con eso me rebajaban. Y decía: pucha, yo no creía que ni siquiera llegaba al 1%. ¿Ah? 1% de poesía. Pero 20% están locos ustedes. No tengo tanto de poeta, les decía. Y después sacó otro libro que se llamó, ¿no? Pastor de Truenos, ¿no? Que dejaba a mi abuelo, porque era un trueno, hablaba muy fuerte. Y en ese libro saqué ese poema que les digo, que vino Arturito Corcuera y Carlos Germán Belli a felicitarme al taller. Leoncio, me dijo: Leoncio, acertaste, ahora tienes tu voz que tanto la buscabas, según te dijo Manuel Moreno Jimeno, ya tienes tu voz propia.
¿Cómo así? Le dije, no puede ser. Hay un poema pues, con el cual ya te consagraste. Un poema, sí. ¿Y qué poema es ese? Rebuzno propio. Pues. Ah, pucha, dije, no me están tomando el pelo. Qué manera de joder, decía yo. No puede ser. Claro, me dice, ya, esa es tu voz. Y escribe un libro sobre eso, ya que no sea solamente un poema. Y es efectivamente un poema hermoso. Esperamos poder escucharlo un poquito más adelante Oye. en voz de Leoncio. Ah. Tenemos que irnos a escuchar un audio. Tenemos a un amigo de Leoncio hablando para nosotros, hablando para Entre Libros, el también poeta Eloy Jauregui, con algunas palabras para Leoncio Bueno. Buenas noches, soy Eloy Jauregui, soy poeta, escritor, periodista, profesor universitario, bohemio, pero además soy muy cercano a un personaje que yo quiero mucho, a una persona que me ha enseñado a mí lo que son los valores, no del escritor, sino los valores de la vida de un ser humano peruano nacido en las entrañas de lo que es lo popular. Soy amigo de Leoncio Bueno, que acaba de cumplir 100 años. No es sencillo cumplir 100 años y seguir siendo poeta en este país. Y Leoncio Bueno nos ha demostrado eso, con una dignidad espectacular, con una paciencia y con una energía que da envidia. Él sigue viviendo donde Dios lo dejó, en las tabladas de Lurín, allá por Villa María del Triunfo. Y es una persona que cautiva por la forma como ha hecho de su trayectoria un ejemplo de lo que tiene que ser un escritor en este país. Yo conocí a Leoncio Bueno en el año 1970, cuando él era todavía el gran poeta obrero del movimiento 1 de Mayo. Era uno de los grupos literarios que hacía poesía obrera, raro en este país. Leoncio Bueno y todo el grupo 1 de Mayo, que además, homenaje al Día del Trabajador, habían más bien desarrollado una gramática literaria vinculada precisamente al trabajo, vinculada a las reivindicaciones sociales. De ese sentido, en el momento todavía existía la dicotomía de poesía pura y poesía social. Y sin embargo, ellos, que eran los poetas obreros, escribían más y mejor que los poetas puros, los poetas que no estaban comprometidos más que con la estética. Fue para mí una especie de reconocimiento a su trayectoria el que él desde chico me abrigara, o sea, yo me acerqué a él y él me recibió como si fuera, porque yo lo admiraba mucho. Era amigo de mi padre, que era un librero famoso, conocido en Lima, y yo tuve la oportunidad de convivir con ellos en varias cosas, que él venía a la casa que teníamos allá en Surquillo, y luego ya se mudó a lo que es hoy día la invasión que hubo en Villa El Salvador, y que él venía de vivir en Comas. Él era uno de los primeros invasores del momento de que en Lima se desarrolla lo que Matos Mar llama el desborde popular, y es la invasión, es la migración de todos los provincianos que en los años 50 llegaron a Lima. Todas sus luchas sociales, todas sus luchas, lo convirtieron en lo que es hoy un poeta centenario, un poeta que hoy día le hacen homenajes, hoy día le publican sus poemas, y vamos, que es una maravilla y es un ejemplo de un escritor de talante, y un escritor de envergadura, y un escritor valiente, y un escritor veraz. Leoncio Bueno es el modelo de lo que debería ser un intelectual en ese país, comprometido con las causas sociales, comprometido con las reivindicaciones de los oprimidos. En ese sentido, la mayoría termina siendo apenas un dirigente sindical. No, Leoncio Bueno es el poeta del grito, del obrero, del trabajador, del desesperado, del que no tiene trabajo, el que no tiene chamba también. Leoncio Bueno es la estética, los que sufren hambre, la estética de aquellos que no gozan de lo que gozan otros en la misma ciudad de Lima. Él es el heraldo que viene con todas las formas reivindicativas de una poesía que se construye a partir del choque social, a partir de la fricción que existe entre los poderosos y los que no son poderosos, entre los humildes y los que tienen mucho. Por lo tanto, él ha generado una poética que viene del suelo, que viene del piso, que viene del arenal, una poética en Lima, donde están los que siempre han sido desplazados y los que están al frente, los que se han beneficiado con el trabajo de todos nosotros. Por eso a mí, ahora que Leoncio Bueno le hacen un homenaje, pues yo me adhiero a ese homenaje como su hermano menor, como una persona que ha recibido
el rayo fulminante de ese hijo del trueno, que es uno de los titulares que yo le puse a unas crónicas, y seguimos celebrando la vida con este hombre interminable, con este hombre totalmente lleno de admiración y un ejemplo para todos nosotros. Rebuzno propio tiene una nota que dice: cojo la pluma y nada. Cada vez soy más zopenco. Parece que fuera mío, pero es de Quevedo, de un gran poeta español, ¿no? Y dice: tumba y retumba, pero aún no suena, ni truena mi escuálido quiriquincho. Siempre podo, barbecho, siembro otra vez, vuelvo a podar, aparejo, sin descanso, mas no veo crecer mi verdolaga. Ando, trajino, sudo, la gota gorda oleando estrambóticos senderos, y siempre estoy reptando a tientas, lejos de mi propio recoveco. ¿Hasta cuándo no voy a articular mi rebuzno propio? Hiervo, cocino, aderezo, sirvo, y a la postre cuaja, pero no cuaja mi propia salsa. Tiempo ha que machaco y le doy de alma a esta mollera dura por saborear de veras mi sandía. Qué hermoso. Es una cosa muy campesina, pero está pensando en la sandía. Pero es muy bonito. Pienso yo... Y eso les gustó pues a los poetas finos, pues dulces. Claro, claro, ¿no? claro. Como- Estoy seguro de que como nuestros Carlos oyentes lo han Germán apreciado Bell y también. Arturito Corcuera se estremecieron, dijeron: pucha, ¿qué tiene? Ese era la voz de la tierra, pues, ¿no? La voz de la tierra, la voz del Ande, ¿no? De las piedras y todo, ¿no? Se dieron cuenta, pero yo no me daba cuenta. Claro. Yo al escribir escribía lo que sentía y no me daba cuenta que lo que yo sentía era el mensaje de las piedras, de la tierra, de los animales. ¿Ya? Eso, y está plasmado en un poema. Yo creo que es uno de los poemas Pero más, si más hubiera sido hermosos. un doctor, hubiera ido a la escuela, hubiera hecho la primaria completa, la secundaria completa, y iba a Trujillo y me recibía de doctor, no iba a poder jamás escribir una cosa así. Seguro que no. Pienso que es uno de los poemas más hermosos acerca de la creación, ¿no? Porque todos los poetas y los narradores que han hablado acerca de la creación literaria han mencionado el hecho de que es un trabajo muy difícil, como usted lo menciona La también, literatura, con cierto humor en la el poema. escritura es un trabajo muy difícil porque es el trabajo de encontrarse a sí mismo. Sí, Eso, sí. eso es como dar vueltas y vueltas y vueltas en un círculo concéntrico. Eso es así. Entonces, pero es muy difícil que uno se descubra de verdad a sí mismo, ¿no? Se ponga frente a sí mismo. Lo descubre siempre otro. Como lo menciona en usted. este caso de rebuzno propio, y en el caso, por ejemplo, tuyo, que acabas de leer unas cosas mías y que lo has leído con tanto coraje, pues, ¿no? ¿Ah? Con tanto Gracias. cariño, amor, que yo mismo me he quedado, pues, no, boca abierta, ¿no? Y digo que va, eso no lo he escrito yo. Eso es obra de algún genio. Alguien podría decir que de cierta forma los artistas no son los que crean, ¿no? Sino que conectan con algo que es más grande. Son los verdaderos conectadores. Pues los artistas, para ser un buen artista tiene que ser un buen intermediario, ¿no? Entre el auditorio, ¿no? Y el autor. ¿Te das cuenta? Es como el músico. Pues. Tú sabes que la poesía es canto. Claro. Hay muchos que dicen: no, la poesía no es canto, que la poesía es algo completamente, pues, no, surrealista. Porque no es cierto eso, no es cierto. La poesía es canto. Y tú ves, por ejemplo, ¿no? Cómo las personas, ¿no? deliran con el canto y se hacen ricos con el canto. Se hacen multimillonarios y tienen 1.500, 3.000 mujeres. ¿Te das cuenta? Con el canto.
Nada como el sentimiento, pues pienso que si alguien conecta a través de Es ello. la gran conexión, pues, Sí. la gran conexión es el canto. Pero el canto es el hijo predilecto de la poesía. Es el hijo predilecto porque nace pues, vivo. Yo soy, por ejemplo, una persona que me gusta mucho escuchar música, tanto música de cuerdas, ¿no? De piano, de esto, ¿no? Como cantos, ¿no? Por ejemplo, los valses criollos, que todos dicen que los valses criollos son guachafos, ¿no? Pues está bien, pues son guachafos, pues, ¿por qué? Porque retratan, ¿no? Lo que somos nosotros de en carne y hueso, somos guachafos, pues como dice Vargas Llosa, soy guachafo, a pesar que han tenido el premio Nobel, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque eso es ser muy peruano, pues. El vals es muy peruano, el valsecito criollo, que por aquí, que por allá de punta y taco, pero ese criollazo, pues no es el Perú, pues. Claro, claro. Todos tenemos, pienso, Claro. la oportunidad, el derecho de Entonces, hay apreciar ello. unos cantos que te hacen llorar, unos versos, que añoran a Felipe Pinlo, que añoran al que ha muerto ahora poco, el de Cuando llora mi guitarra y todas esas cosas, ¿no? Regresa. Cuando yo estaba por embarcarme en un barco que me iban a llevar junto con mi amigo, el fotógrafo, nos iba a llevar a Italia de ida y vuelta gratis, un amigo que era poeta y era capitán de un buque, y en eso escuchamos cantar a Lucha Reyes, pero regresa. Y con mi amigo que estábamos, oye, no vamos a Lima, qué carro, qué buque, ni qué Italia, vámonos a Lima, a correr. Mire ese jale. El buen humor, Gracias, sin duda, hija. sin duda es importante. Depende del... Dirá producción, acá la hija de Leoncio ha traído un poema. El poema ese que dije, Perú este Oh. que te lo obsequio. Vamos a escuchar entonces, por supuesto a Leoncio Bueno, Perú, esta es tu voy a hora. mandar entonces con todo. Bueno, esto lo escribí en un momento en que verdaderamente parecía llegada la hora del Perú. Esta es la hora, decíamos, ahora hay que romperse el coco y los huesos. Bueno, ahora estamos pasando una situación muy difícil, que si no la superamos vamos a estar peor que en Chile. Acá se va a desmandar el pueblo y vamos a ver terrible. Así que el presidente ha llamado pues a nuevas elecciones. Ojalá que este nuevo Congreso le toque pues el sentimiento y nos preparemos para un bicentenario de pie pues, y no de rodillas. Amén. Amén. Entonces voy a recitarles Perú. Esta es tu hora. Que despierten tus cóndores guerreros, que despierten tus bravos labradores. Los Andes tiemblan, los picachos lloran, la cordillera brama ardiendo en pumas. Perú, esta es tu hora. Tus praderas se pueblan de ondas y águilas. Los ríos hierven de pirañas rojas. Que despierten tus cóndores guerreros, que despierten tus bravos labradores. Leoncio Bueno. Leoncio Bueno, un poema de 1963. Perú, esta es tu hora, es el nombre. Ha sido un privilegio escuchar la enérgica voz de Leoncio Bueno declamando esta creación suya y ha sido de verdad un gusto y un privilegio para nosotros. Ya puede ser la última. No lo creo. Yo creo que hay varias entrevistas por delante. Todavía. De hecho, sería un placer para nosotros conversar en otra ocasión, Leoncio, porque el tiempo se hace corto y hay tantas vivencias de las cuales podríamos aprovechar nosotros. No sé si tenemos un audio. Vamos a escuchar un audio. Tenemos en esta oportunidad, y es el último audio que vamos a escuchar en esta velada que se ha hecho corta para mí, y espero que para ustedes también, lo cual significaría que le estamos pasando bien. La poeta Gloria Mendoza nos cuenta cómo conoció y se hizo amiga de Leoncio Bueno. Soy Gloria Mendoza Borda, nacida en Puno, una especie de migrante porque viví en varias ciudades del país como Cusco, Arequipa, Ayacucho y ahora estoy en Lima. Los años 70, más o menos al inicio,
conocí al querido poeta Leoncio Bueno. Él viajaba con César Calvo, un tremendo joven poeta peruano. Dimos lecturas de poesía en la casa Inca Garcilaso de la Vega y desde esa vez nunca hemos roto fronteras, siempre hemos tenido comunicación. Y yo a estas alturas de mi vida, no soy joven, me siento muy contenta de conocer a Leoncio Bueno y sobre todo lo admiro por su entrega a una causa justa en el país, que es la injusticia, esa injusticia que a todos nos toca, que no la gozamos en todos los países latinoamericanos. Leoncio Bueno es un poeta autodidacta, sencillo, que no busca, escribe porque es una necesidad para el escritor escribir. Digo que es autodidacta, pero podría ser un tremendo académico más que los propios académicos de las universidades, porque es muy leído. Y estoy feliz de haber estado presente en la celebración de su primer centenario. Hubo bastante alegría, pero con mucha pena también, porque el Estado peruano no hizo nada para celebrarlo. Se buscó, o yo esperé, la intervención del Ministerio de Cultura, que hagan una edición completa de la obra de este gran poeta, que a pesar de tener 100 años no pierde su lucidez y puede hablar sobre cualquier asunto de la literatura y la política. Es un poeta de izquierda que él nunca negó y siempre se ha mantenido en la misma línea. En Arequipa yo le haré un homenaje a Leoncio Bueno, pero invitando a toda una generación de jóvenes poetas, los más jóvenes. Y el año pasado ya los confiné. Va a ser como una especie de mamapacha. Todos los jóvenes van a estar sentados en el piso y van a leer desde el piso, van a llevar flores y cada uno va a leer un poema de Leoncio Bueno. ¿Para qué? Para despertar ese sentido de linealidad, en no perder esa imagen de este poeta tan representativo en el país y que ha sido realmente desatendido. Hemos escuchado a la poeta Gloria Mendoza, quien nos ha contado en sus palabras su experiencia personal con Leoncio Bueno, a quien hemos tenido el privilegio y la dicha de escuchar en esta hora que se ha pasado tan rápido. En otra oportunidad conversaremos acerca de la participación de Leoncio en películas emblemáticas como Fitzcarraldo, por ejemplo, de Werner Herzog, que él aparece en esa película también. Así que voy a pedirle sencillamente unas palabras de despedida para nuestros oyentes, que estoy seguro están escuchándonos desde todo el país, emocionados, además con la energía telúrica de su voz, me atreveré a decir, Leoncio. Así que por favor, unas palabras suyas para cerrar. Encarnado la vida, mis palabras en este momento están dedicadas a agradecer íntimamente, con mucha alegría, a la radio que por primera vez en mi vida me dio la oportunidad de tomar la palabra y leer mis versos. Gracias a la simpatía y generosidad de César Miró, que era director en esos tiempos del año 1943. En que leí mis versos campesinos de Al pie del yunque y que después me facilitó para llegar a la revista Hora del Hombre, ¿no? Y publicar mis poemas por escrito, que según me dijo César Miró, que las palabras se las lleva el viento, pero la imprenta es la única que registra por los años de los años, los siglos de los siglos. Hay que publicar, hay que publicar. Eso me dijo mi amigo César Miró, que me presentó a sus grandes amigos los españoles, luchadores en la época de la Revolución, contra Franco, los dos grandes luchadores, César Falcón, que fue coronel revolucionario, y su hermano Jorge Falcón, y sacaron la revista Hora del Hombre, que fue una novedad, pues ahí en esa época, pues, ¿no? En que se hablaba del hombre nuevo y esas cosas, en plena guerra, pues, estamos en 1943,
¿no? Todas esas cosas yo estoy muy agradecido de ustedes, de su generosidad, su cariño, que han tenido esa paciencia de reunir a los amigos tan hermosos, que han dicho palabras muy fraternas por mí, ¿no? La señora poeta internacional reconocida, ¿no? Gloria Mendoza Borda, después el poeta famoso, ¿no? Eloy Jáuregui, el poeta de talento más brillante, ¿no? Y más así imperpárrito, ¿no? Y el poeta Feliciano Mejía, que fue al taller Túngar a tomarse junto conmigo un lonchecito proletario con pan, con poesía. Hermoso, hermoso. Ha sido de verdad un enorme placer para nosotros hacer este programa con el poeta Leoncio Bueno y esperamos pues poder hacer un nuevo programa para los 101 años donde nos enteraremos de algunas otras cosas más acerca de la larga vida. El próximo año. Con todo cariño, pero ojalá que vengan todos, que no falte ninguno porque ya ustedes se incorporan a mi vida. Son parte de mi existencia, de mi calor, de mi entusiasmo y de mi inspiración. Muchas gracias al poeta Gracias a Leoncio ustedes, Bueno, gracias a que ha ustedes. estado aquí en Entre Libros con Gracias. nosotros. ¿Qué más decir? Qué Pues buena. nos encontramos el próximo sábado Qué buena. a las 8 de la noche Muy para bien. más de Entre Libros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. También.